Estamos grabando, señoras y señores. Vamos a seguir con los cuentos esenciales de Guy de Maupassant. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a leer Historia de una moza de Hacienda. Historia de une fille de ferme. Revue politique et littéraire. 26 de marzo de 1881. Incluido en la Maison Tellier del año 1881. Para que tengáis todas las referencias, ¿no?, de este maravilloso cuento y este maravilloso autor. Está dividido como por capítulos, así que empezaremos con el capítulo 1 de este relato. Recordad, historia de una moza de Hacienda. Empezamos. Capítulo 1. Hacía tan buen tiempo que la gente de la alquería había comido más deprisa que de costumbre para volver a los campos. Rose, la moza de servicio, se quedó sola en la espaciosa cocina, donde un rescoldo se estaba apagando en el hogar, bajo el caldero lleno de agua caliente. De vez en cuando sacaba una poca y fregaba sin prisas la vajilla, interrumpiéndose para mirar los dos recuadros luminosos que el sol, a través de la ventana, proyectaba sobre la larga mesa, en los que se veían las imperfecciones de los cristales. 3 osadísimas gallinas buscaban migas por debajo de las sillas. Olores a corral, un tibio tufo a establo entraban por la puerta entreabierta, y en el silencio del calurosísimo mediodía se oía cantar a los gallos. Terminadas las tareas domésticas y tras haber secado la mesa, limpiado la chimenea y guardado los platos en el alto aparador del fondo, próximo al reloj de madera de sonoro tic-tac, la muchacha respiró, algo aturdida, un poco acongojada, sin saber por qué. Miró las paredes renegridas de arcilla, las vigas tiznadas del techo del que colgaban telarañas, arenques ahumados y ristras de cebollas. Luego se sentó, molesta por los rancios olores que el calor del día hacía emanar del suelo de tierra abatida, donde se habían secado tantas cosas derramadas a lo largo de los años. Mezclábase con ello también el olor acre de la leche que formaba nata al fresco en el cuarto de al lado. Quiso ponerse a coser como solía, pero le faltaron las fuerzas y salió a la puerta a que le diera el aire. Entonces, acariciada por la luz ardiente, sintió el corazón transido de dulzura, los miembros invadidos de una sensación de bienestar. Delante de la puerta, el estiércol exhalaba de continuo un ligero vaho reverberante. Las gallinas se le volcaban encima, tumbadas de costado, escarbando un poco con una sola pata para encontrar algún gusano. En medio de ellas se erguía el gallo, soberbio. De tanto en tanto elegía una y daba vueltas en torno a ella con un leve cloqueo de reclamo. La gallina se alzaba con desgana y lo recibía tranquila, doblando las patas y sosteniéndolo sobre las alas. Luego se sacudía el plumaje del que salía polvo y volvía a echarse sobre el estiércol, mientras el gallo cantaba enumerando sus triunfos, y desde todos los corrales los otros gallos le respondían, casi lanzándose desafíos amorosos de una alquería a otra. La criada los miraba sin pensar. Luego alzó los ojos y quedó deslumbrada por el fulgor de los manzanos en flor, blancos como cabezas empolvadas. De repente un potrillo, loco de alegría, pasó por delante de ella al galope, dio 2 vueltas alrededor de las regueras arboladas, se detuvo a continuación de golpe y volvió la cabeza, como si se acostumbrara de estar solo. También ella sentía grandes ganas de correr, una necesidad de moverse y al mismo tiempo de tumbarse, de estirar los miembros, de descansar en el aire inmóvil y caluroso. Dio unos pocos pasos, indecisa, con los ojos cerrados, embargada de un bienestar animal, luego se fue sin prisas a buscar los huevos al gallinero. Había 13, los cogió y se los llevó. Tras guardarlos en el aparador, los olores de la cocina la molestaron de nuevo, así que salió para ir a sentarse en la hierba un rato. El corral de la alquería, cerrado por los árboles, parecía sumido en el sueño. La alta hierba, donde las flores amarillas de los dientes de león resplandecían como luces, era de un verde intenso, un verde novísimo de primavera.
La sombra de los manzanos se concentraba en torno a sus pies, y las techumbres de paja trillada de los edificios, en cuyo alto despuntaban unos lirios de hojas lanceoladas, humeaban un poco, como si la humedad de las cuadras y de los graneros se hubiera filtrado a través de la paja. La sirvienta se acercó al cobertizo donde se guardaban los carretones y los vehículos. Había ahí, delante de la vaguada, un gran hoyo verde lleno de violetas que expandían su olor, y más allá del ribazo se veía la campiña, un vasto llano donde crecían las mieses, con pequeñas arboledas diseminadas, y de vez en cuando, en lontananza, pequeños grupos de labradores, diminutos como muñequitas, caballos blancos como de juguete, que tiraban de un arado de niño, guiado por un hombrecito de un dedo de alto. Fue a coger una gavilla de paja al granero y la echó dentro del hoyo para sentarse encima, pero no estaba cómoda, por lo que la desató, esparció la paja y se tumbó boca arriba, con los brazos bajo la cabeza y las piernas extendidas. Cerró los ojos lentamente, amodorrada en un delicioso abandono. Estaba a punto de dormirse cuando sintió que dos manos le cogían los pechos y se incorporó de golpe. Era Jacques, el mozo de labranza, un picardo alto y bien plantado, que la cortejaba desde hacía un tiempo. Aquel día trabajaba en el aprisco y, habiéndola visto tumbarse a la sombra, llegó a la chita callando, conteniendo la respiración, con los ojos brillantes y alguna que otra brizna de paja en el pelo. Intentó besarla, pero la muchacha, robusta como él, le dio una bofetada, y él, taimado, suplicó clemencia. Entonces se sentaron uno al lado del otro y se pusieron a charlar amistosamente. Hablaron del tiempo favorable para la cosecha, de la añada, que se anunciaba buena, del amo, un buen hombre, luego del vecindario, de todo el pueblo, de ellos mismos, de su aldea, de su juventud, de sus recuerdos, de sus padres a los que habían dejado por mucho tiempo, quizá para siempre. Ella se emocionaba ante aquellos pensamientos, y él, con su idea fija en la cabeza, se iba acercando, se rozaba contra ella estremecido, lleno de deseo. Ella le decía: «Hace mucho que no veo a mi madre. Es muy duro estar separadas tanto tiempo». Y su mirada perdida miraba a lo lejos, a través del espacio, hasta el pueblo que había dejado ahí, en el norte. De improviso, él la cogió por el cuello y la besó de nuevo, pero ella le golpeó tan fuerte con el puño cerrado en pleno rostro que le hizo sangrar la nariz. Él se levantó y fue a apoyar la cabeza en el tronco de un árbol. Ella se compadeció y, acercándose, le preguntó: «¿Te duele?». Él rompió a reír. No, no era nada, solo que le había dado justo en pleno rostro. Él susurraba: «Condenado demonio», y la miraba con admiración, presa de un respeto, de un sentimiento nuevo, germen del verdadero amor por aquella gallarda y recia moza. Cuando la nariz dejó de sangrarle, él le propuso dar una vuelta, temiéndose, si se quedaban el uno al lado del otro, el duro puñetazo de ella. Pero por propia iniciativa, ella le tomó del brazo, como hacen los novios cuando van por la tarde de paseo por la Alameda, y le dijo: «No está bien, Jacques, despreciarme así». Él protestó. No la despreciaba en absoluto, simplemente estaba enamorado. Eso era todo. «Entonces, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó ella. Él dudó. Luego se puso a mirarla de soslayo mientras ella mantenía la mirada perdida a lo lejos. Tenía las mejillas coloradas y llenas, un pecho generoso que hinchaba la indiana de su blusa, los labios gruesos y frescos, y el escote, muy pronunciado, estaba perlado de gotitas de sudor. Sintió que volvía a dominarle el deseo y le susurró al oído: «Sí que quiero». Entonces ella le echó los brazos al cuello y le besó tan largamente que se quedaron ambos sin aliento. A partir de aquel momento comenzó entre ellos la eterna historia de amor. Bromeaban en los rincones, se citaban al claro de luna, al abrigo de un almiar, y se hacían por debajo de la mesa morados en las piernas con sus zapatones claveteados. Luego, poco a poco, Jacques pareció cansarse de ella, la evitaba, no le hablaba ya ni buscaba estar a solas con ella. Entonces a ella le entraron dudas y una gran tristeza, y al cabo de un tiempo se dio cuenta de que estaba encinta. Primero se quedó consternada, luego la dominó una ira que iba en aumento de día en día, porque no conseguía ya verle, tanto cuidado ponía él en evitarla. Hasta que finalmente, una noche, mientras todos dormían en la alquería, ella salió sin hacer ruido, en enaguas y descalza, atravesó el patio y llegó hasta la puerta del establo donde Jacques estaba tumbado en el pajar encima de sus caballos.
Al oírla llegar, él fingió roncar, pero ella trepó hasta llegar a su lado y lo zarandeó hasta que él se incorporó. Cuando se hubo sentado, preguntando «¿Qué quieres?», le dijo ella entre dientes, temblando de furia. ¿Qué quiero? Quiero que te cases conmigo porque me lo prometiste. Él se echó a reír y contestó «¿De veras? Si hubiera que casarse con todas las chicas con las que se hace algo, apañados íbamos a estar». Pero ella le agarró por la garganta, le derribó sin que él pudiera librarse de su salvaje apretón y estrangulándolo, le gritó muy de la cara «Estoy embarazada, ¿comprendes? ¡Embarazada!». Él jadeaba, sofocado, y se quedaron los dos inmóviles, mudos en la silenciosa oscuridad tan solo turbada un poco por el ruido de las quijadas de un caballo que tiraba de la paja del pesebre y la masticaba despacito. Jacques comprendió que ella era la más fuerte y balbució «De acuerdo, me casaré contigo si así están las cosas». Pero ella ya no creía en sus promesas. Enseguida dijo que se publiquen las amonestaciones. Él contestó enseguida «Júralo por Dios». Él vaciló unos instantes y luego se decidió «Lo juro por Dios». Entonces ella aflojó los dedos y sin añadir palabra se marchó. Durante unos días no consiguió hablar con él, y dado que el establo estaba ahora cerrado todas las noches con llave, ella no se arriesgaba a armar ruido por temor a un escándalo, hasta que, una mañana, vio llegar a la mesa a otro mozo. Le preguntó «¿Se ha ido Jacques?». «Sí», dijo el otro, «yo le sustituyo». Le entró un temblor tan fuerte que ya no conseguía desenganchar el caldero, y cuando todos se fueron al trabajo subió a su cuarto y lloró con el rostro contra la almohada para que no la oyeran. Durante el día trató de recabar información sin despertar sospechas, pero la obsesionaba tanto el pensamiento de su desgracia que creía ver reír maliciosamente a todas las personas a las que preguntaba. Por lo demás, no pudo enterarse de nada, salvo de que había abandonado definitivamente la región. Y aquí acaba el capítulo 1. Tengo que deciros una cosica, el Jazz este es un hijo de puta, ¿eh? Pero bueno, ahora bebo un traguito de agua, que estoy con la voz caraspeada, y seguimos con el capítulo 2 a ver qué ocurre con esta parejita, con esta muchacha. Vamos a coger una buena posturica. Creo que así está bien, sí. Perdonad, la tos y demás, pero... Voy a poner esto aquí, yo creo. Aquí, ¿no? Capítulo 2. ¿Sí, no? Hola, se oye bien, perfecto. Comenzó entonces para ella una vida de continuo tormento. Trabajaba como una máquina, sin pensar en lo que hacía, con una idea fija en la cabeza. Si llegaran a enterarse. Esta obsesión constante no la dejaba ya razonar, hasta el punto de que no buscaba siquiera la manera de evitar ese escándalo que sentía acercarse cada día más, irreparable y seguro como la muerte. Todas las mañanas se levantaba mucho antes que los demás y con una tenacidad encarnizada trataba de mirar su talla en un trocito de espejo roto que le servía para peinarse, muy ansiosa por saber si no sería aquel el día que se le notaría. Y durante la jornada interrumpía constantemente su trabajo para observar de arriba abajo si el volumen de su vientre no le alzaba excesivamente el delantal. Pasaban los meses, ya casi no hablaba, y cuando se le preguntaba alguna cosa no comprendía, asustada, con la mirada helada y las manos temblorosas, lo cual le hacía decir al amo: «Pobre hija, qué tonta estás desde hace un tiempo». En la iglesia se ocultaba tras una pilastra y ya no tenía el valor de confesarse, por temor al párroco, a quien atribuía el poder sobrehumano de leer en las conciencias. En la mesa se sentía ahora morir si sus compañeros la miraban, y siempre se imaginaba que era descubierta por el vaquero, un mocetón precoz y taimado que no le quitaba sus ojos relucientes de encima. Una mañana, el cartero le entregó una carta. Nunca había recibido ni una y se quedó tan trastornada que tuvo que sentarse. ¿Acaso era de él? Pero como no sabía leer, se quedó ansiosa y temblando delante de aquel papel emborronado de tinta.
Se lo guardó en el bolsillo al no atreverse a confiar su secreto a nadie, y a menudo dejaba de trabajar para mirar largamente aquellas líneas uniformemente espaciadas que terminaban en una firma, imaginándose de forma confusa que de pronto comprendería su sentido. Finalmente, sintiéndose enloquecer de impaciencia e inquietud, fue a ver al maestro de escuela, que la hizo sentarse y leyó: Mi querida hija, la presente es para anunciarte que estoy muy mala. Nuestro vecino, el señor Dentu, ha tomado la pluma para decirte que vengas si te es posible. En nombre de tu queridísima madre, César Dentu, vicealcalde. Ella no dijo una palabra y se fue, pero apenas estuvo sola, se dejó caer a la vera del camino con las piernas rotas, y ahí se quedó hasta el anochecer. Cuando volvió a casa, contó su desgracia a su amo, que la dejó irse por el tiempo que fuera menester, prometiendo que mandaría una jornalera que hiciera sus tareas y que la volvería a tomar a su vuelta. Su madre agonizaba. Murió el mismo día de llegar ella, y al siguiente Rose daba a luz a un niño sietemesino, un pequeño esqueleto espantoso, tan escuálido que daba miedo verlo y parecía sufrir continuamente, porque contraía dolorosamente sus pobres manitas, descarnadas como las patas de un cangrejo. No obstante, vivió. Ella contó que se había casado, pero que no podía ocuparse del niño, y se lo dejó a unos vecinos que prometieron cuidarlo bien. Regresó, pero entonces, en su corazón atribulado desde hacía tanto tiempo, despuntó, como una aurora, un amor desconocido por aquella criaturita enclenque que había dejado ahí. Y también aquel amor era un nuevo padecimiento, un padecimiento de cada hora y de cada minuto porque estaba separada de él. Sobre todo la martirizaba una loca necesidad de besarle, de estrecharle entre sus brazos, de sentir pegado a su carne el calor de aquel cuerpecito. Por la noche no pegaba ojo y pensaba en él todo el santo día, y por la tarde, al terminar su trabajo, se sentaba al amor del fuego, mirándolo fijamente como quien piensa en cosas muy lejanas. Comenzaron incluso a murmurar sobre ella, a bromear sobre el enamorado que sin duda tenía, a preguntarle si era guapo, si era alto, si era rico, para cuándo la boda, para cuándo el bautismo. A menudo se escondía para llorar a solas, porque aquellas preguntas le traspasaban la carne como agujas. También, para distraerse de aquellos fastidios, comenzó a trabajar con furia, y pensando siempre en su hijo, buscó la manera de amasar para él mucho dinero. Decidió trabajar tanto que tendrían que subirle el sueldo. Poco a poco acaparó todos los trabajos, hizo despedir a una moza de servicio que se había vuelto inútil desde que ella trabajaba por dos. Empezó a ahorrar en el pan, el aceite, las velas, el pienso que se daba a los pollos con demasiada largueza, el forraje de los animales que se malgastaba un poco. Se mostró avara con el dinero del amo como si hubiera sido suyo, y a fuerza de hacer compras ventajosas, de vender caro los productos de la casa y de desbaratar las astucias de los campesinos que venían a ofrecer sus productos, se encargó ella sola de las compras y las ventas, de dirigir el trabajo de los braceros, de llevar las cuentas de las provisiones, y en poco tiempo se volvió indispensable. Ejercía tal vigilancia en torno a ella que bajo su dirección la hacienda prosperó de modo prodigioso. A 10 leguas a la redonda se hablaba de la criada del amo Bahín, y éste decía por todas partes: esa muchacha vale más que el oro. Sin embargo, pasaba el tiempo y su sueldo seguía siendo el mismo. Su trabajo forzado era aceptado como cosa debida por cualquier sirvienta abnegada, siempre signo de buena voluntad. Se puso a pensar con cierta amargura que aunque el hacendado ingresaba, gracias a ella, 50 o 100 escudos más cada mes, ella seguía cobrando sus 240 francos anuales, ni uno más ni uno menos. Decidió pedir un aumento. Por 3 veces fue a ver a su amo, pero cuando estaba delante de él, hablaba de otra cosa. Sentía una especie de pudor en pedir dinero, como si hubiera sido una acción un tanto vergonzosa. Por fin, un día que el amo estaba comiendo solo en la cocina, le dijo más bien incómoda que quería hablar con él en privado. Asombrado, él alzó la cabeza, con las manos sobre la mesa, una con el cuchillo apuntando al aire, la otra con un pedazo de pan, y le clavó los ojos en la cara. Ella se sintió turbada por aquella mirada y pidió 8 días de permiso para ir a su pueblo, porque no se sentía muy bien. Él se los concedió al instante, y un tanto turbado a su vez, agregó: también yo he de hablar contigo a tu vuelta.
Y aquí acaba el capítulo 2 y seguimos con el capítulo 3. El niño estaba a punto de cumplir 8 meses. Ella no lo reconoció. Se había puesto sonrosado, mofletudo, regordete, como un fardillo de grasa viviente. Sus deditos, separados por roscas de carne, se movían lentamente con evidente satisfacción. Ella se le arrojó encima como sobre una presa, con un impulso animal, y lo abrazó tan apasionadamente que él se puso a berrear de miedo. Entonces ella también comenzó a llorar porque él no la reconocía y tendía los brazos hacia la nodriza apenas la veía. A partir del día siguiente, sin embargo, se acostumbró a su cara y reía al verla. Ella se lo llevaba al campo, corría como una loca sosteniéndole en el extremo de sus manos, se sentaba a la sombra de los árboles, luego, por primera vez en su vida, abrió su corazón a alguien, por más que no lo comprendiera, contándole sus penas, sus trabajos, sus preocupaciones, sus esperanzas y fatigándole constantemente con la vehemencia y obstinación de sus caricias. Sentía una alegría infinita en palparle, en lavarle, en vestirle. Era feliz hasta de limpiar sus cacas de niño, como si esos cuidados íntimos representaran una confirmación de su maternidad. Le miraba siempre asombrada de que fuera suyo, y balanceándolo en sus brazos se repetía en voz baja: «Es mi pequeñín, es mi pequeñín». Sollozó durante todo el camino de vuelta a la alquería, y apenas acababa de llegar, el amo la llamó a su habitación. Ella fue, muy asombrada y turbada sin saber por qué. «Siéntate aquí», dijo. Ella así lo hizo y durante unos instantes permanecieron así, el uno al lado del otro, incómodos los dos, con los brazos inertes y entorpecidos, sin mirarse a la cara, como hacen los campesinos. El hacendado, un hombrón de 45 años, dos veces viudo, jovial y testarudo, sentía una incomodidad evidente, insólita en él. Por fin se decidió y empezó a hablar con tono inseguro, balbuceando un poco y mirando a un punto lejano del campo. «Rose», dijo, «¿nunca has pensado en casarte?» Ella palideció como una muerta. Al ver que no respondía, continuó: «Eres una buena chica, formal, trabajadora y ahorradora. Una mujer como tú haría la fortuna de un hombre». Ella seguía inmóvil, con la mirada despavorida, sin tratar siquiera de comprender. A tal punto su mente era un hervidero de pensamientos, como ante la proximidad de un gran peligro. Él esperó unos instantes y prosiguió: «Como puedes ver, una hacienda sin ama no puede tirar adelante, ni siquiera con una sirvienta como tú». Y se calló, sin saber qué más decir. Rose le miraba con la cara de espanto de quien cree estar delante de un asesino y se prepara para huir a su primer gesto. Por fin, al cabo de 5 minutos, preguntó: «¿Qué? ¿Te parece bien?» Ella respondió como asombrada: «¿El qué, amo?» Y entonces él, con tono brusco, repuso: «Pues casarte conmigo, diantre». Ella se puso en pie de golpe, pero volvió a caer en la silla, como rota, quedándose ahí sin moverse, como alguien fulminado por una gran desgracia. El amo acabó impacientándose. «Bueno, ¿qué quieres entonces?» Ella le miraba, alarmada. De improviso le asomaron las lágrimas a los ojos y repitió por 2 veces con voz entrecortada: «No puedo, no puedo». «¿Y por qué?», preguntó el hombre. «Vamos, no seas tonta, te doy tiempo hasta mañana para pensártelo». Y se apresuró a irse, aliviadísimo de haber puesto fin a aquella petición que tanto le incomodaba y convencido de que al día siguiente la criada aceptaría una propuesta tan inesperada para ella como ventajosa para él, porque de ese modo hacía suya para siempre a una mujer que sin duda le reportaría más beneficios que la mejor dote de la región. No podía existir, por otra parte, entre ellos ningún escrúpulo en cuanto a la diferencia de posición, ya que en el campo son todos más o menos iguales. El amo trabaja igual que lo hace el mozo, el cual las más de las veces se convierte a su vez un día u otro en amo, y las sirvientas constantemente en señoras sin que por ello se produzca cambio alguno en sus vidas o hábitos. Rose no pegó ojo aquella noche. Cayó sentada en la cama, sin fuerzas siquiera para llorar, tal era su anonadamiento. Permanecía inerte, ya no sentía su cuerpo, y con la mente dispersa como si se la hubieran desmenuzado con uno de esos instrumentos de que se sirven los cardadores para deshilachar la lana de los colchones. Solo por momentos conseguía reunir como briznas de reflexiones y se espantaba ante la sola idea de lo que pudiera suceder. Sus terrores fueron en aumento, y cada vez que en el silencio soñolento de la casa el gran reloj de la cocina daba lentamente las horas, le venían unos sudores fríos de angustia. Perdía la cabeza, las pesadillas se sucedían, la vela se apagó. Entonces comenzó el delirio.
Ese delirio, persecución de la gente de campo, que se cree víctima de un sortilegio con una necesidad loca de irse, de huir, de correr ante la desgracia como un navío ante la tempestad. Chilló una lechuza. Ella se estremeció, se levantó, se pasó las manos por la cara, entre el pelo, se palpó el cuerpo como loca. Luego, andando como una sonámbula, bajó. Ya en el patio se arrastró a cuatro patas para no ser vista por algún granuja que anduviera merodeando por ahí, pues la luna, a punto de ocultarse, difundía una viva claridad sobre los campos. En vez de abrir la cancela, trepó por el ribazo. Luego, cuando estuvo frente a la campiña, partió. Caminaba recto, con paso elástico y apresurado, y de vez en cuando, sin querer, lanzaba un grito agudo. Su sombra, desproporcionada, proyectaba en el suelo a su lado, corría con ella y una ave nocturna venía a veces a revolotear sobre su cabeza. Los perros, al oírla pasar, ladraban en los patios de las alquerías. Uno saltó el foso y la persiguió para morderla, pero ella se volvió contra él gritando de tal modo que el animal, asustado, escapó y fue en silencio a acurrucarse en su caseta y se cayó. A veces una joven camada de lebratillos retozaba por un campo, pero al ver acercarse a la furiosa corredora, semejante a una diana en delirio, las temerosas bestias huían en desbandada, los lebratillos y la madre desaparecían agazapados en un surco, mientras el padre brincaba a toda velocidad y a veces su sombra saltarina, con las grandes orejas tiesas, pasaba por encima de la luna en su declinar, que ahora se hundía en el confín del mundo e iluminaba la llanura con su luz oblicua, como un enorme farol posado en tierra en el horizonte. Las estrellas se desvanecían en el profundo cielo, los pájaros comenzaban a trinar, estaban haciendo el día. La muchacha, extenuada, jadeaba, y cuando el sol asomó por entre los arreboles de la aurora, se detuvo. Sus pies hinchados se negaban a andar, pero divisó una charca, una gran charca donde el agua estancada parecía sangre bajo los rojos reflejos del nuevo día, y a pasito, cojeando, con la mano en el corazón, fue a sumergir las piernas en ella. Se sentó sobre una mata de hierba, se quitó los zapatones polvorientos y las medias, y sumergió las lívidas pantorrillas en el agua inmóvil, donde a veces rompían pompas de aire. Un delicioso frescor le subió desde los talones hasta el pecho, y de repente, mientras miraba fijamente la honda charca, le dominó el vértigo, un deseo furioso de sumergirse toda en ella. Ahí dentro dejaría de sufrir para siempre. Ya no pensaba en su hijo, quería la paz, el reposo absoluto, un sueño sin fin. Entonces se levantó, con los brazos en alto, y dio 2 pasos hacia adelante. Estaba hundiéndose hasta los muslos y a punto de lanzarse cuando unos pinchazos que le escocían en los tobillos la hicieron dar un salto hacia atrás, lanzando un grito desesperado, porque desde las rodillas hasta las puntas de los pies unas largas sanguijuelas negras le chupaban la vida y se hinchaban, adheridas a su carne. No se atrevía a tocarlas y aullaba de horror. Sus alaridos desesperados hicieron acudir a un campesino que pasaba con su carro a lo lejos. Este arrancó las sanguijuelas una por una, cerró las heridas con hierbas y llevó de regreso a la muchacha en su carreta hasta la alquería de su amo. Guardó cama durante 15 días y la mañana que se levantó, mientras estaba sentada delante de la puerta, el amo llegó de improviso y se plantó delante de ella. ¿Qué? Dijo. ¿Asunto concluido? Ella no contestó primero nada, pero dado que él seguía ahí de pie, escrutándola con su mirada obstinada, articuló con esfuerzo: No, amo, no puedo. Entonces él montó de súbito en cólera. ¿Qué quiere decir que no puedes, muchacha? ¿Qué quiere decir? Ella rompió de nuevo a llorar y repitió: No puedo. Mirándola fijamente, él le gritó a la cara: ¿Entonces tienes un enamorado? Temblando de vergüenza, ella balbució: Puede que lo tenga. El hombre, rojo como un tomate, farfullaba de ira. Ah, así que lo confiesas, Pelandusca. ¿Y quién es ese pájaro? ¿Un desarrapado? ¿Un pelagatos? ¿Un harapiento? ¿Un muerto de hambre? ¿Quién es? Di. Y como ella no respondía nada, agregó: Ah, no quieres, voy a decírtelo yo. ¿Es Jean Bandu? Oh, no, él no. Entonces, ¿es Pierre Martin? Oh, no, no amo. Le iba nombrando a tontas y a locas a todos los mozos del lugar, mientras ella, agobiada, negaba, secándose continuamente las lágrimas con el pico de su delantal azul. Pero él seguía buscando, con su obstinación de bruto, hurgando en ese corazón para conocer su secreto, como un perro de caza hurga en una madriguera, todo un día para atrapar al animal que huele en el fondo. De repente el hombre exclamó: Ah, claro, es Jacques, el mozo del año pasado. Todos decían que si hablabais y que si
y que os habíais prometido. Rose se sofocó. Una oleada de sangre encendió su rostro, se le agotaron de golpe las lágrimas, secándose en las mejillas como gotas de agua sobre un hierro candente. Exclamó: «No, no es él, no es él». «¿Estás segura?», preguntó el astuto campesino, que comenzaba a olerse a un principio de verdad. Ella respondió precipitadamente: «Se lo juro, se lo juro». Buscaba algo por lo que jurar, sin atreverse a invocar las cosas sagradas. Él la interrumpió: «Pues te perseguía por todas partes y en la mesa se te comía con los ojos. Dime, ¿te prometiste con él?». Esta vez ella miró a la cara a su amo. «No, nunca, y le juro por Dios que si viniera ahora a pedirme la mano, le rechazaría». Parecía tan sincera que el amo dudó, como hablando para su coleto, añadió: «Pues entonces, si te hubiera pasado alguna desgracia, se habría sabido. Y como no ha habido consecuencias, una criada no puede rechazar a su amo solo por este motivo. Algo tiene que haber detrás de todo esto». Ella no respondió ya nada, estrangulada por la angustia. Él preguntó de nuevo: «¿No quieres?». Ella dijo con un suspiro: «No puedo, amo», y se fue. Creyó haber dejado zanjado el asunto y pasó el resto del día casi tranquila, pero tan rendida y extenuada como si la hubieran puesto desde el amanecer en el lugar del viejo caballo blanco para trillar el trigo. Se fue a dormir lo más pronto que pudo y se durmió de inmediato. A eso de medianoche la despertaron dos manos que palpaban su cama. Ella se sobresaltó de terror, pero enseguida reconoció la voz del hacendado que le decía: «No temas, Rose, soy yo que vengo a hablar contigo». Primero se quedó asombrada, luego, como él trataba de meterse en la cama, comprendió qué quería y empezaron a sacudirla fuertes temblores, sintiéndose sola en la oscuridad, soñolienta aún y completamente desnuda, junto a aquel hombre que la deseaba. No es que consintiera ni mucho menos, pero resistía con flaqueza, luchando ella misma contra el instinto que es siempre más poderoso en las naturalezas simples y escasamente protegida por la voluntad indecisa de los temperamentos inertes y blandos. Volvía la cabeza ya hacia la pared, ya hacia la habitación para evitar el contacto con la boca del amo que buscaba la suya, y su cuerpo se retorcía ligeramente bajo la manta, extenuado por el esfuerzo de la pugna. Él, ebrio de deseo, se volvía brutal. La destapó con un gesto brusco, y ella comprendió que no podía ya resistir. Obedeciendo a un pudor de avestruz, ocultó su rostro entre las manos y no se defendió ya. El amo pasó la noche con ella, volvió a la siguiente y luego cada noche. Vivieron juntos. Una mañana le dijo: «He mandado publicar las amonestaciones, nos casaremos el mes que viene». Ella no respondió. ¿Qué podía decir? No se opuso. ¿Acaso podía hacer otra cosa? Madre mía con la violación. Madre mía. Pobre muchacha, Pobre muchacha. Pues vamos a seguir con el capítulo 4. Se casó con él. Se sentía hundida en un agujero de bordes inaccesibles, del que no podría salir ya nunca, con toda clase de desgracias cerniéndose sobre su cabeza, como grandes pedruscos que caerían a la primera ocasión. Tenía la impresión de haberle robado a su marido y que un día u otro se daría cuenta. Y luego pensaba en su pequeño, causa de todas sus desgracias, pero también de su felicidad en este mundo. Iba a verle 2 veces por año y volvía más triste cada vez. Sin embargo, con la costumbre, sus aprehensiones se calmaron, su corazón se aplacó y vivía más tranquila, aunque le había quedado en el alma un vago temor. Pasaron algunos años. El niño estaba a punto de cumplir los 6 años. Ahora ella era casi feliz, cuando de pronto el humor del hacendado se ensombreció. Hacía ya 2 o 3 años que parecía incubar una inquietud, llevar dentro una preocupación, una enfermedad mental que aumentaba paulatinamente. Tras la cena se demoraba en la mesa, con la cabeza hundida entre las manos y tristísimo, corroído por la pesadumbre. Sus palabras eran más acerbas, a veces brutales. Parecía incluso que guardara un secreto rencor contra su mujer porque le respondía en ocasiones con dureza, casi con ira. Un día que el chiquillo de una vecina había venido a por huevos, y ella le trató un tanto ásperamente, atareada como estaba, apareció de improviso su marido para decirle de malos modos: «Si fuera tuyo, no le tratarías así». Ella se quedó sobrecogida, incapaz de responder.
Entró en casa y volvieron a dominarla todas sus antiguas penas. En la mesa él no le dirigió la palabra, ni siquiera la miró, y parecía que la detestase, que la despreciase, que por fin supiese algo. Fuera de sí, ella no tuvo valor de quedarse a solas con él. Tras haber comido, escapó y se fue a todo correr hacia la iglesia. Anochecía. La estrecha nave estaba a oscuras, pero en el silencio resonaban unos pasos. En el fondo, en la parte del coro, donde el sacristán estaba preparando la luz del sagrario para la noche, aquella trémula llamita, ahogada en las tinieblas de la bóveda, le pareció a Rose como la última esperanza, y, clavando la mirada en ella, se postró de rodillas. La mariposa de luz subió hacia lo alto con un ruido de cadenas. Al poco resonó en el pavimento el paso regular de unos zuecos, seguido del roce de una cuerda colgante, y la endeble campana difundió el ángelus del atardecer entre la creciente bruma. Cuando el hombre se disponía a salir, ella le alcanzó. ¿Está el señor cura?, preguntó. Él le respondió: creo que sí. Cena siempre a la hora del ángelus. Entonces, temblando, ella empujó la puerta de la rectoría. Justo en aquel momento el sacerdote se estaba sentando a la mesa. Inmediatamente la hizo tomar asiento. Sé de qué se trata. Su marido me ha hablado ya del motivo que la trae aquí. La pobre mujer se sentía desfallecer. El sacerdote añadió: ¿qué quiere hacerle, hija mía? Engullía rápidamente cucharadas de sopa, algunas de cuyas gotas caían sobre su sotana pringosa y tensa en la panza. Rose no tenía ya valor de hablar, de implorar, de suplicar. Se levantó, el párroco le dijo: ánimo. Ella salió. Volvió a la alquería sin saber lo que se hacía. El amo la esperaba, los braceros se habían ido en su ausencia. Entonces se dejó caer pesadamente a los pies de él y gimió llorando a lágrima viva. ¿Qué tienes contra mí? Él se puso a gritar, blasfemando: lo que tengo es que no tengo hijos, pardiez. La gente no se casa para quedarse solos los dos hasta el final. Eso es lo que tengo. Cuando una vaca no tiene terneros, quiere decir que no vale para nada. Cuando una mujer no tiene hijos, quiere decir que no vale tampoco para nada. Ella lloraba y balbuceando repetía: no es culpa mía, no es culpa mía. Él se dulcificó un poco y agregó: no te culpo a ti, pero no deja de ser de todos modos una contrariedad. Viva el machismo, ¿eh? Madre mía. Seguimos con el capítulo 5. A partir de aquel día no tuvo más que un pensamiento: tener un hijo, otro, y confió su deseo a todo el mundo. Una vecina le aconsejó un remedio: hacerle tomarse todas las noches a su marido un vaso de agua con un pellizco de cenizas. El hacendado accedió a ello, pero sin resultado. Y se dijeron: tal vez haya algún secreto. Y empezaron a preguntar. Se enteraron así de la existencia de un pastor que vivía a 10 leguas de ahí, y el amo Baín enganchó un buen día su tilburí y fue a consultarle. El pastor le dio una hogaza en la que hizo unos signos, una hogaza amasada con unas hierbas de la que debían comer cada uno un bocado por la noche, antes y después de sus cohabitaciones. Se acabaron toda la hogaza sin conseguir resultado alguno. Un maestro de escuela les desveló ciertos secretos, prácticas amorosas desconocidas en el campo y, según él, infalibles. Nada. El párroco aconsejó una peregrinación a la preciosísima sangre de Fécamp. Rose fue con la muchedumbre a prosternarse en la abadía, y, mezclando su súplica con los deseos groseros que brotaban de los corazones de todos aquellos campesinos, le pidió a aquel a quien todos imploraban que la hiciera fecunda una vez más. Fue en vano. Entonces creyó que era un castigo por su primera culpa y se sintió embargada de un inmenso dolor. El pesar la consumía. También su marido envejecía, se quemaba la sangre, decían, se corroía en inútiles esperanzas. Estalló la guerra entre ellos, él la insultaba, le pegaba, no hacía sino discutir todo el santo día con ella y por la noche en la cama jadeante y odioso le lanzaba a la cara ultrajes y obscenidades. Finalmente, una noche, sin saber ya qué inventar para hacerla sufrir más, le ordenó que se levantara y fuera a esperar el día delante de la puerta bajo la lluvia. En vista de que no obedecía, la cogió por el cuello y empezó a darle puñetazos en el rostro. Ella no rechistó ni se movió.
Él, fuera de sí, le saltó con las rodillas sobre el vientre y con los dientes apretados, loco de rabia, la empezó a moler a golpes. Entonces ella tuvo un arranque de desesperada rebelión, lo rechazó contra la pared con un gesto furioso e incorporándose, con voz demudada, silbante, gritó: «Yo tengo un niño, sí, tengo uno, lo tuve con Jax, sí, ya sabes, Jax tenía que casarse conmigo, pero se fue». El hombre, estupefacto, permanecía ahí, tan trastornado como ella. Balbucía: «¿Pero qué dices? ¿Qué dices?». Entonces ella se puso a sollozar, y a través de las lágrimas que brotaban balbució: «Por eso no quería casarme contigo, por eso, no podía decírtelo porque me hubieras despedido, nos habrías dejado sin pan a mí y a mi pequeño. Tú no tienes hijos, no sabes lo que es, no lo sabes». En un estupor creciente, él repetía maquinalmente: «¿Que tú tienes un hijo? ¿Que tienes un hijo?». Entre sollozos ella dijo: «Me conseguiste por la fuerza, ¿no te acuerdas? Yo no quería casarme contigo». Entonces él se levantó, cogió la candela y se puso a pasear por la habitación, con las manos cogidas tras la espalda. Ella seguía llorando, echada en la cama. De repente él se plantó delante de ella. «¿De modo que sería culpa mía el que no te haya hecho hijos?». Ella no respondió. Se puso a andar otra vez. Luego, deteniéndose de nuevo, preguntó: «¿Cuántos años tiene tu pequeño?». Ella susurró: «Cumplirá 6 años». De nuevo preguntó: «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella gimió: «¿Acaso podía?». Él permanecía de pie, inmóvil. «Vamos, levántate», dijo. Ella se levantó con esfuerzo. Luego, cuando estuvo en pie, apoyada en la pared, él rompió de repente a reír, con su fuerte risotada de los buenos tiempos, y como ella seguía trastornada, agregó: «Iremos a buscar a ese pequeño, dado que no hemos tenido uno los dos». Ella mostró tal espanto que si hubiera tenido fuerzas para ello, seguramente habría huido. Pero el hacendado se frotaba las manos y murmuraba: «Quería adoptar uno, y va y lo encuentro. Le había pedido un orfanito al párroco». Luego, sin dejar de reír, besó en las 2 mejillas a su mujer desconsolada y pasmada, y exclamó, como si ella no le oyera: «Vamos, mamá, vamos a ver si queda algo de sopa. A gusto me tomaría toda una olla». Rose se puso la falda y bajaron, y mientras ella de rodillas volvía a encender el fuego debajo del caldero, él, radiante, seguía andando de un lado para otro de la cocina, repitiendo: «Ah, sí, la verdad, me alegra mucho. No lo digo por decir, estoy contento, muy contento». Y así acaba este cuento, que se titulaba Historia de una moza de Hacienda. Y vemos cómo esta moza, pues Rose, pues la pasa un poquito mal, la verdad. ¿Por qué nos vamos a engañar? ¿No? Y creo que también vamos a leer otro. Vamos a leer el siguiente porque es cortito, para hacer la hora de lectura que hacemos en todos los directos, la hora mínimo de lectura. Así que vamos con el siguiente cuento, que se llama Una partida de campo. Una partida de campagne. La Vie Moderne, 2 y 9 de abril de 1881, incluido en la Maison Tellier, también de ese mismo año. Empezamos. Desde hace 5 meses habían hecho planes de ir a comer a los alrededores de París, el día del santo de la señora Dufour, de nombre Petronille. Así que aquella mañana, tras haber esperado esta partida de campo con impaciencia, se habían levantado muy temprano. El señor Dufour le había pedido prestada la tartana al lechero y la conducía personalmente. Era de 2 ruedas, muy presentable, con la capota sostenida por 4 montantes de hierro de los que colgaban unas cortinillas que habían sido descorridas para ver el paisaje. La de atrás, suelta, ondeaba el viento a modo de una bandera. La mujer, junto a su esposo, no cabía en sí de gozo dentro de un extraordinario vestido de seda color cereza. Detrás, en 2 sillas, iban una anciana abuela y una muchacha. También se veía la melena rubia de un chico que, a falta de asiento, se había tumbado en el fondo, dejando asomar tan solo la cabeza. Tras haber seguido la avenida de los Campos Elíseos y cruzado las fortificaciones de la Puerta Maillot, se habían puesto a contemplar en derredor. Al llegar al puente de Neuilly, el señor Dufour había dicho: «Por fin estamos en el campo», y su mujer, a esa señal, se había emocionado deshaciéndose en alabanzas a la naturaleza. En el cruce de caminos de Courbevoie les llenó de admiración la lejanía del horizonte. A la derecha, a lo lejos, estaba Argenteuil,
con su campanario que despuntaba. Más arriba aparecían los cerros de Sanois y el Molin de Orgemont. A la izquierda se dibujaba en el claro cielo de la mañana el acueducto de Marly, y también se descubría en lontananza el terraplén de Saint-Germain, mientras que delante, en el extremo de una cadena de colinas, unas tierras removidas indicaban el nuevo fuerte de Cormelles. Justo al fondo, en la profunda lejanía, por encima de otras llanuras y pueblos, se columbraba un oscuro verdear de bosques. El sol comenzaba a abrasar los rostros, el polvo llenaba sin cesar los ojos, y a ambos bordes del camino se extendía una campiña interminablemente desnuda, sucia y maloliente. Se hubiera dicho que una epidemia la había devastado y se había contagiado incluso a las casas, ya que unos esqueletos de construcciones hundidas y abandonadas o unas casuchas que habían quedado a medio acabar por falta de pago a los contratistas proyectaban al cielo sus 4 paredes destechadas. De trecho en trecho despuntaban en el estéril suelo altas chimeneas de fábricas, única vegetación de aquellos pútridos campos por los que la brisa primaveral difundía un olor a petróleo y a pizarra, mezclado con otro olor menos agradable aún. Habían cruzado luego el Sena por segunda vez, y en el puente se había producido el encantamiento. El río resplandecía de luz. Absorbida por el sol, se alzaba del agua una neblina y se sentía una dulce quietud, un benéfico frescor al respirar por fin un aire más puro, no corrompido por el humo negro de las fábricas o los miasmas de los vertederos. Un caminante había dicho el nombre del pueblo, Bessons. La tartana se detuvo y el señor Dufour se puso a leer el incitante letrero de un figón. Restaurante Paulin, calderetas y frituras, salas de banquetes, cenadores y columpios. ¿Qué, señora Dufour? ¿Te parece bien este? ¿Vas a decidirte por fin? La mujer leyó a su vez Restaurante Paulin, calderetas y frituras, salas de banquetes, cenadores y columpios. Luego estuvo largo rato mirando la casa. Era una posada de campo, blanca, levantada al borde de la carretera. Por la puerta abierta se veía el zinc brillante del mostrador, delante del cual había 2 obreros endomingados. Finalmente la señora Dufour se decidió. Sí, está bien, dijo, y además tiene una bonita vista. El vehículo entró en un vasto terreno plantado de grandes árboles que se extendía detrás de la posada y que separaba del Sena nada más que el camino de Sirga. Pusieron pie a tierra. El marido fue el primero en saltar, luego abrió los brazos para recibir a su mujer. El estribo, sostenido por 2 barras de hierro, estaba muy distante, por lo que para alcanzarlo la señora Dufour no pudo evitar enseñar el nacimiento de la pantorrilla, cuya primera finura desaparecía ahora bajo una invasión de grasa que descendía de los muslos. El señor Dufour, ya excitado por el campo, le dio un buen pellizco en la pantorrilla. La cogió seguidamente por las axilas y la depositó pesadamente en tierra como un enorme fardo. Ella se sacudió con la mano el vestido de seda para hacer caer el polvo y miró en derredor. Era una mujer de unos 35 años, metida en carnes, granada y de buen ver. Respiraba con dificultad, violentamente estrangulada por el abrazo del corsé demasiado ceñido, y la presión de aquel arnés empujaba hasta la doble papada la masa fluctuante de su exuberante pechuga. Luego la joven, posando la mano sobre el hombro de su padre, saltó con ligereza, sin ayuda. El chico del pelo rubio había bajado posando un pie sobre la rueda y ayudó al señor Dufour a apear a la abuela. Entonces desengancharon el caballo y lo ataron a un árbol. La tartana se venció hacia adelante, con los varales en el suelo. Los hombres, tras haberse despojado de la levita, se lavaron las manos en un balde de agua y se reunieron con las damas que se habían instalado ya en los columpios. La señora Dufour, de pie sobre uno de ellos, trataba de columpiarse por sí sola, pero sin conseguir el impulso suficiente. Era una guapa muchacha de unos 18 a 20 años, una de esas mujeres que cuando se las encuentra uno por la calle se siente fustigado por un súbito deseo, que deja hasta la noche una inquietud vaga y una excitación de los sentidos. Alta,
delgada de talle y de anchas caderas, era muy morena de piel y tenía unos ojazos y el cabello negrísimo. Su vestido dibujaba nítidamente la firme rotundez de sus carnes, acentuada aún más por el esfuerzo que hacía con los riñones para bambolearse. Con los brazos extendidos apretaba las cuerdas encima de su cabeza, de manera que a cada impulso su pecho se alzaba sin un temblor. Una ráfaga de viento se le había llevado el sombrero, haciéndolo caer tras ella. El columpio iba paulatinamente cobrando movimiento, y a cada retorno le descubría sus delgadas piernas hasta las rodillas, y mandaba al rostro de los dos hombres, que miraban entre risas, el viento de sus faldas, más embriagador que los efluvios etílicos del vino. Sentada en el otro columpio, la señora Dufour gemía con tono monótono e insistente: Ciprién, ven a empujarme, vamos, ven a empujarme, Ciprién. Por fin él se decidió, y tras haberse arremangado las mangas como antes de empezar un trabajo, consiguió con infinito esfuerzo hacer mover a su mujer. Agarrada a las cuerdas, ella mantenía las piernas rectas para no dar con sus huesos en tierra, y disfrutaba con el aturdimiento causado por el ir y venir del columpio. Sus carnes remecidas temblaban sin cesar como gelatina en un plato. Pero cuando aumentaron los impulsos, fue presa del vértigo y del miedo. Cada vez que bajaba soltaba un grito agudo que hacía acudir corriendo a todos los chiquillos del lugar. De modo que ahí, delante de ella, por encima del seto del jardín, divisaba confusamente un proliferar de cabezas de mirada picarona que reían cada una con una mueca distinta. Se presentó una camarera y encargaron el almuerzo: una fritada de pescaditos del Sena, un conejo salteado, ensalada y postre, profirió la señora Dufour con tono de importancia. Y traiga también 2 litros de vino de la casa y una botella de Burdeos, dijo su marido. Comeremos en la hierba, añadió la muchacha. La abuela, enternecida de ver al gato de la casa, hacía 10 minutos que iba detrás de él llamándole inútilmente con los nombres más dulces. El animal, sin duda interiormente halagado por tanta atención, se quedaba siempre al alcance de la mano de la anciana, pero no se dejaba atrapar, y daba vueltas tranquilamente en torno a los árboles, frotándose contra ellos, con la cola levantada y un leve ronroneo de placer. «Mira», exclamó de improviso el joven del pelo rubio que exploraba los alrededores. «Estos sí que son barcas bonitas». Fueron a ver. Debajo de un pequeño cobertizo de madera había suspendidas 2 magníficas yolas de regata, finas y trabajadas como muebles de lujo. Descansaban una al lado de la otra, semejantes, en su reluciente y esbelta largura, a 2 altas y delgadas muchachas, y hacían venir ganas de deslizarse por el agua en los hermosos atardeceres tibios o en las claras mañanas de verano, al costear las floridas riberas donde los árboles sumergen las ramas en el agua, donde tiembla el eterno estremecerse de las cañaveras y desde donde, cual relámpagos azules, emprenden el vuelo los martín pescadores. Toda la familia las contempló con respeto. «Son bonitas de verdad», repitió con aire serio el señor Dufour, y daba explicaciones sobre ellas como un entendido. También él, en sus tiempos, decía, había practicado el remo. Es más, con aquellos en la mano, y hacía el movimiento de tirar hacia sí de los remos, les daba 100 vueltas a todos. En otro tiempo, en las regatas de Joinville, había ganado a más de un inglés y bromeó sobre la palabra damas con la que se designan los 2 estribaderos que sostienen los remos, diciendo que los remeros, con razón, no salían nunca sin sus damas. Así, perorando, se había calentado y se empeñaba en querer apostar a que, con una embarcación de aquellas, habría hecho, sin apresurarse demasiado, 6 leguas por hora. «Ya está todo listo», dijo la sirvienta asomándose a la entrada. Todos corrieron, pero he aquí que en el sitio mejor, aquel en el que la señora Dufour imaginaba iba a instalarse, había ya 2 jóvenes comiendo. Eran seguramente los propietarios de las yolas porque iban vestidos de remeros.
Estaban recostados en unas sillas, casi tumbados. Tenían la cara tostada por el sol y el pecho cubierto solo por una delgada camiseta blanca de algodón que dejaba desnudos sus brazos, robustos como los de los herreros. Eran dos fornidos mocetones que hacían mucha exhibición de fuerza, pero que mostraban en cada movimiento esa gracia elástica de los miembros que se adquiere con el ejercicio, tan distinta de la deformación que imprime al obrero el esfuerzo penoso, siempre el mismo. Rápidamente intercambiaron una sonrisa al ver a la madre, luego una mirada al fijarse en la hija. Cedámosles nuestro sitio, le dijo el uno al otro, y así entablaremos conversación. El otro se levantó al punto y con la gorra medio roja, medio negra en la mano, ofreció caballerosamente ceder a las señoras el único sitio del jardín donde no daba el sol. Aceptaron deshaciéndose en disculpas, y para que todo fuera más campestre, la familia se instaló en la hierba sin mesa ni sillas. Los dos jóvenes desplazaron sus platos algo más lejos y se pusieron de nuevo a comer. Sus brazos desnudos, que lucían de continuo, incomodaban un poco a la muchacha. Incluso fingía volver la cabeza y no advertir su presencia, mientras que la señora Dufour, más audaz y movida por una curiosidad femenina que acaso no era sino deseo, les miraba cada rato, comparándolo sin duda con pesar con las secretas fealdades de su marido. Se había dejado caer en la hierba, con las piernas encogidas a la manera de los sastres, y se meneaba continuamente con la excusa de que le habían entrado las hormigas por algún sitio. El señor Dufour, malhumorado por la presencia y la amabilidad de los dos extraños, buscaba sin encontrarla una postura cómoda, en tanto el joven del pelo rubio comía como una lima, en silencio. Bonito día, ¿verdad, señor? Dijo la gruesa señora a uno de los remeros. Quería ser amable, dado que les habían cedido el sitio. Sí, señora, respondió él. ¿Salen a menudo al campo? Solo una vez o dos por año, para tomar un poco el aire. ¿Y usted, señor? Yo vengo a dormir aquí cada noche. Debe de ser realmente agradable. Sí, por supuesto, señora. Y contó poéticamente su vida de cada día, haciendo resonar en el corazón de aquellos burgueses, carentes de hierba y hambrientos de caminatas por los campos, ese estúpido amor por la naturaleza que durante todo el año les obsesiona detrás del mostrador de su tienda. La muchacha, emocionada, alzó la vista y miró al remero. El señor Dufour habló por primera vez. Esto sí que es vida, dijo, y agregó, ¿un poco más de conejo, querida? No, gracias, tesoro. Se volvió de nuevo hacia los dos jóvenes y dijo, indicando sus brazos, ¿no tienen nunca frío yendo así? Ambos se echaron a reír y asustaron a la familia con el relato de sus prodigiosos esfuerzos, de sus chapuzones cubiertos de sudor, de sus carreras en medio de la neblina nocturna, y se daban violentos golpes de pecho para demostrar cómo sonaba. Ya se ve lo fuertes que están, dijo el marido, que ya no hablaba de cuándo ganaban los ingleses. Ahora la muchacha los estudiaba de soslayo, y el joven del pelo rubio, atragantándose al beber, tosió violentamente y espurreó de líquido el vestido color cereza de la dueña, que se irritó e hizo traer un poco de agua para lavar las manchas. Mientras tanto el calor apretaba fuerte. El río cabrillante parecía un brasero ardiente, y los efluvios del vino turbaban las mentes. El señor Dufour, tras verse sacudido por un violento hipo, se había desabotonado el chaleco y la parte superior de los pantalones, y su mujer, presa de las palpitaciones, se desabrochaba poquito a poco el vestido. El aprendiz sacudía alegremente sus greñas de un rubio pajizo y se servía un vaso tras otro. La abuela, sintiéndose ebria, permanecía tiesa y muy digna. En cuanto a la muchacha, no dejaba traslucir nada, solo los ojos le brillaban vagamente y su morenísima tez se tenía en las mejillas de un matiz más rosado. El café les remató. Se propuso la idea de cantar y cada uno recitó su coplilla, que era aplaudida por los demás con frenesí. Luego se levantaron con dificultad y mientras las dos mujeres, aturdidas, respiraban con fuerza, los dos hombres, completamente borrachos, se pusieron a hacer gimnasia. Pesados, flácidos, con el semblante de un rojo encendido, se colgaban torpemente de las anillas sin conseguir elevarse, y sus camisas amenazaban continuamente con escapar de sus pantalones para agitarse libremente como banderas. Mientras tanto, los remeros habían metido las yolas en el agua y fueron a proponer gentilmente a las señoras un paseo por el río. Señor Dufour, ¿me dejas, por favor? Exclamó su mujer. Él la miró con aire de beodo sin comprender. Entonces uno de los remeros se acercó, con dos cañas de pescar en la mano. La esperanza de pescar algún gobio, que es el ideal de los tenderos,
hizo relucir los ojos de mirada mortecina del buen hombre, quien consintió a todo cuanto querían y se instaló debajo del puente a la sombra con los pies colgándole sobre el agua, junto al joven del pelo rubio que no tardó en dormirse. Uno de los remeros se sacrificó, tomó con él a la madre. Al bosquecillo de la isla de los ingleses, gritó mientras se alejaba. La otra yola iba más lentamente. El remero miraba a su compañera con tanta fijeza que no pensaba en nada más, y le embargaba tal turbación que paralizaba su energía. La muchacha, sentada en el asiento del timonel, se abandonaba a la dulzura de estar en el agua. Se sentía presa de un vacío mental, de una laxitud de los miembros, de un abandono de sí, como inundada de una múltiple embriaguez. Se había puesto totalmente roja y respiraba entrecortadamente. El aturdimiento del vino, acrecentado por el calor torrencial que la envolvía, hacía oscilar a su paso todos los árboles de la orilla. Una necesidad indefinida de gozar, un rebullir de la sangre, recorrían su carne ya excitada por los ardores de aquella jornada, y también se sentía turbada por aquella intimidad en el agua, en medio de aquellos lugares despoblados por el incendio del cielo, con aquel joven que la consideraba hermosa, cuyos ojos le besaban la piel y cuyo deseo era incisivo como el sol. La impotencia para hablar no hacía sino aumentar su turbación y miraba alrededor. Finalmente, haciendo un esfuerzo, él le preguntó cómo se llamaba. Henriette, dijo ella. Vaya casualidad, yo me llamo Henry, dijo él. El sonido de sus voces les había calmado y volvieron a su interés por la orilla. La otra yola se había detenido y parecía esperarles. El joven que la pilotaba gritó: Nos reuniremos con vosotros en el bosque. Nos vamos hasta Robinson, porque la señora tiene sed. Luego se dobló sobre los remos y se alejó tan presuroso que le perdieron casi enseguida de vista. Mientras tanto, un rugido continuo que se percibía desde hacía rato se acercaba muy rápido. El río mismo parecía estremecerse, como si el sordo ruido saliera de sus profundidades. ¿Qué es lo que se oye?, preguntó ella. Era el salto de agua de la presa de contención que cortaba el río en dos en el extremo de la isla. Él se enzarzó en una explicación cuando a través del rumorear de la cascada fueron sorprendidos por el canto de un pájaro que parecía muy lejano. Vaya, dijo él, los ruiseñores están cantando de día, lo que quiere decir que las hembras están incubando. Un ruiseñor, ella no había oído nunca ninguno, y la idea de escuchar uno provocó en su corazón una visión de poéticos efectos. Un ruiseñor, es decir, el invisible testigo de las citas que Julieta invocaba desde su balcón, esa música del cielo concedida a los abrazos de los humanos, ese eterno inspirador de todas las lánguidas romanzas que abren azules ideales a los pobres corazoncillos de las muchachas emocionadas. Iba a escuchar, pues, a un ruiseñor. No hagamos ruido, dijo su compañero. Podemos bajar en el bosque y situarnos cerca de él. Parecía que la yola se deslizase. Asomaron algunos árboles en la isla, cuya orilla era tan baja que los ojos se perdían en la espesura del bosque. Pararon. Atada la barca, se adentraron por entre las ramas, Henriette apoyada en el brazo de Henry. Él le pidió que se agachase. Ella así lo hizo y penetraron en un inextricable enredijo de lianas, de follaje y de cañas, en un refugio inencontrable que era necesario conocer y que el joven llamaba entre risas su salón privado. Justo encima de sus cabezas, posado en uno de los árboles que les cubrían, el pájaro seguía desgañitándose, lanzaba trinos y gorgoritos, luego soltaba grandes notas vibrantes que llenaban el aire y parecían perderse en el horizonte, desarrollándose a lo largo del curso del río y volando por encima de los llanos a través del silencio de fuego que se hacía sentir sobre la campiña. No hablaban, por temor a espantarlo. Estaban sentados uno al lado del otro y poco a poco el brazo de Henry ciñó la cintura de Henriette, apretándola con suave presión. Ella apartó tranquilamente la osada mano y siguió apartándola cada vez que se le acercaba, sin sentir incomodidad alguna por aquella caricia, como si hubiera sido algo de lo más natural que ella rechazaba con la misma naturalidad. Anda que no es listo este Henry, madre mía.
Estaba escuchando al pájaro, extasiada. La embargaban infinitos deseos de felicidad, súbitos impulsos de afecto, revelaciones de sobrehumana poesía, un tan gran debilitamiento de los nervios y del corazón que lloraba sin saber la razón. Ahora el joven la estrechaba contra sí, y ella no lo rechazaba ya, ni siquiera pensaba en ello. De súbito el ruiseñor se calló. Una voz lejana gritó: «Henriette». «No conteste», dijo él en voz muy baja, «espantaría al pájaro». Ella ni siquiera pensaba en responder. Se quedaron un rato así. La señora Dufour debía de estar sentada en algún sitio, pues oían vagamente de vez en cuando los grititos de la oronda señora, a la que sin duda sobaba el otro remero. La muchacha seguía llorando, embargada de muy dulces sensaciones, con la piel ardorosa y unos cosquilleos desconocidos por todo el cuerpo. La cabeza de Henry reposaba en uno de sus hombros y bruscamente la besó en los labios. Ella se rebeló furiosa y para evitarle se echó hacia atrás. Entonces él se le arrojó encima, cubriéndola con todo su cuerpo. Buscó largo rato la boca que se le hurtaba y tras encontrarla pegó la suya en la de ella. Entonces, loca de un intensísimo deseo, ella le devolvió el beso apretándole contra sí y toda su resistencia se vino abajo, como aplastada por un peso demasiado fuerte. Reinaba una gran calma alrededor. El pájaro reanudó su canto. Primero emitió 3 notas penetrantes que parecían un reclamo amoroso. Luego, tras un breve silencio, comenzó con tono débil unas lentísimas modulaciones. Sopló una débil brisa, provocando un susurro de hojas, y por entre las profundidades de las ramas se alzaban 2 ardientes suspiros que se mezclaban con el canto del ruiseñor y el leve aliento del bosque. Una especie de embriaguez invadía al pájaro, y su canto, aumentando poco a poco como un incendio que se propaga o una pasión que crece, parecía que acompañase bajo el árbol un crepitar de besos. Luego se desencadenó desenfrenado el delirio cantor, se lanzó a largos delinquios, sosteniendo una nota y a grandes espasmos melódicos. A veces descansaba un poco, emitiendo nada más que 2 o 3 sonidos ligeros que terminaban de improviso en una nota sobreaguda, o bien se lanzaba una carrera enloquecida, entre un brotar de gamas diversas, de estremecimientos, de sobresaltos, como un canto furibundo de amor seguido de gritos triunfales. Pero se calló, al oír debajo de él un gemido tan hondo que podía confundirse con el adiós de un alma. El ruido se prolongó durante un rato y terminó en un sollozo. Aquí vemos cómo Guy de Maupassant utiliza a este ruiseñor para explicar el acto sexual. Muy interesante esta manera de hacerlo, y me parece muy bella también. Se me ha caído aquí el boli. Creo que es realmente muy interesante y muy bello como lo hace. Estaban los dos muy pálidos cuando dejaron el lecho de verdura. Les pareció que el cielo azul se había oscurecido, el sol abrasador se había apagado para sus ojos, notaban la soledad y el silencio, caminaban deprisa, cerca el uno del otro, sin hablarse ni tocarse, como si se hubieran vuelto enemigos irreconciliables, como si entre sus cuerpos se hubiese interpuesto una repugnancia y un odio entre sus espíritus. De vez en cuando Henriette gritaba: «¡Mamá!». Hubo un rebullicio debajo de un matorral. A Henry le pareció haber visto una falda blanca bajarse rápidamente sobre una gruesa pantorrilla, y apareció la enorme señora, un tanto confusa y más colorada aún, con los ojos muy relucientes y el pecho agitado, demasiado cerca quizá de su compañero. Este debía de haber visto cosas sumamente graciosas porque en su rostro se esbozaban unas risitas involuntarias. La señora Dufour le tomó del brazo con un aire de ternura y se encaminaron hacia las embarcaciones. Henry, que iba adelante, siempre en silencio al lado de la muchacha, creyó oír en un determinado momento el ruido ahogado de un gran beso. Finalmente regresaron a Bezons. El señor Dufour, despejada la melopea, esperaba impaciente. El joven del pelo rubio estaba comiendo un bocado antes de dejar la posada. El vehículo estaba enganchado en el patio, y la abuela, que había ya montado, se desesperaba porque temía que le sorprendiese la oscuridad por el camino, pues los alrededores de París no eran precisamente nada seguros. Se intercambiaron unos apretones de manos y la familia Dufour se fue. «¡Hasta la vista!», exclamaban los remeros. Un suspiro y una lágrima le respondieron. 2 meses después, pasando por la rue des Martyrs, Henry leyó en una puerta: «Dufour, ferretero». Entró.
La gorda señora desbordaba sus carnes sobre el mostrador. Se reconocieron al instante y tras 1000 cortesías él pidió noticias. ¿Cómo está la señorita Henriette? Muy bien, gracias. Se ha casado. Ah. Se sintió turbado y añadió: ¿Y con quién? Con el joven que estaba con nosotros. ¿Se acuerda? Es él quien tomará las riendas del negocio. Ah, ya, ya. Se iba bastante mohíno, sin saber muy bien por qué. La señora Dufour le llamó. ¿Y qué es de su amigo? Preguntó tímidamente. Está bien. Dele muchos recuerdos, ¿eh? Y si pasa por aquí, dígale que entre a vernos. Se puso como la grana, luego añadió. Dígale que me gustaría mucho. Descuide. Así lo haré. Adiós. No. Hasta pronto. Uy, qué pillina, la madre. Al año siguiente, un domingo muy caluroso, todos los detalles de esta aventura, que Henry nunca había olvidado, le vinieron súbitamente a la mente, tan precisos y deseables que volvió solo a su habitáculo del bosque. Se quedó de piedra al entrar en él. Ella estaba ahí, sentada en la hierba, con aire triste, mientras que a su lado, también esta vez en mangas de camisa, su marido, el joven del pelo rubio, dormía a pierna suelta como un bruto. Al ver a Henry se puso tan pálida que a él le pareció a punto de sufrir un desvanecimiento. Luego se pusieron a charlar con naturalidad, como si entre ellos no hubiera pasado nada. Pero cuando él le contó que le gustaba mucho aquel lugar y que iba a menudo a descansar ahí, los domingos, evocando de nuevo muchos recuerdos, ella le miró largamente a los ojos. Yo pienso en ello todas las noches, dijo ella. Vamos, querida, dijo, bostezando su marido. Creo que ya es hora de volver. Y aquí acaba el cuento de la que se titula Una partida de campo. ¿Qué tal, pibe Perea? ¿Qué tal estás? Bienvenido. Pues justo acabo de terminar los 2 cuentos que he leído, que ahora te los digo. Cuentos muy sexuales, muy turbios, realmente preocupantes. Sobre todo el primer cuento que he leído. Pero no te preocupes por eso, hombre. Que paro la grabación